Buenas tardes. Para el primer punto de la actividad número 5, una entidad la cual su actividad comercial no es agrícola no puede clasificar sus activos como biológicos. En este caso se deben clasificar como activos de propiedad, planta y equipo. Para reconocer el activo biológico se debe tener presente la capacidad de cambio, en el cual todos los animales y plantas deben experimentar transformaciones biológicas, que son nacer, crecer, reproducirse y morir. La gestión de cambio es lo que genera la gerencia a la transformación, como medir niveles de nutrición, humedad, fertilidad, entre otros. Y la medición y valoración del cambio, tanto cualitativo, que es la adecuación genética, densidad, maduración, y cuantitativa, que en ese caso sería el número de crías, peso, metros cuadrados, entre otros. La diferencia entre un activo biológico son los animales o seres vivos que se mantienen en el marco de la entidad agrícola. La actividad agrícola es la actividad económica que la entidad está abarcando. Hay una serie de actividades como es el engorde de ganado, la silvicultura o el cultivo de plantas. Las transformaciones es la que realiza el proceso de crecimiento, degradación, producción a causa de los cambios cualitativos y cuantitativos. El producto es lo que se recolecta del activo biológico y la planta productora es un activo biológico que es para producir las plantas productoras o portadoras. Según las NIF, los activos biológicos se clasifican en producto de origen animal y vegetal que están en desarrollo y producción, y los consumibles que son de igual origen animal y vegetal, pero estos están por madurar o ya están maduros para la venta. Los animales se llaman semovientes y las plantas se llaman vegetales. Los casos en que se emplea la NIF 20 de subvenciones del gobierno es cuando se reconoce el resultado del periodo y la subvención se convierte en exigible. Cuando el incumplimiento está ligado a la subversión de los activos biológicos, se miden al costo, menos la depreciación y las pérdidas por el deterioro, y cuando los términos permiten retener parte de la subversión, la entidad debe renovar parte de los resultados. En los estados financieros se debe revelar dependiendo del modelo. Para el valor razonable se debe revelar ganancias, pérdidas, incremento de IVA a las compras, disminuciones, diferencias. Para el modelo de costo se debe hacer una descripción de los activos biológicos, una explicación de la razón por la cual no es fiable, el valor razonable, el rango de estimaciones, método de depreciación utilizado, ganancias, pérdidas. Y las subversiones del gobierno se deben revelar la naturaleza, el alcance de la subversión, las condiciones no cumplidas y los decrementos significativos. El leasing o arrendamiento y qué características contiene. Entonces, prácticamente el leasing es un contrato de carácter comercial mediante el cual se entrega un bien a una persona para que se use en una obligación. ¿Cuáles son las características del leasing y del arrendamiento? Es que es de forma bilateral de ambas partes contratantes para las obligaciones, es de carácter consensual, es de tracto sucesivo, pues el contrato se va desarrollando de manera continua. Tenemos acá cuáles son los pasos para identificar un arrendamiento. Entonces tenemos acá que los pasos que tenemos prácticamente son debemos identificar que lo primero que tenemos que establecer son la existencia del activo identificado, los derechos sustantivos de sustitución, el derecho a obtener beneficios del uso de un activo identificado, derecho de dirigir el buen uso del activo identificado. ¿Cómo se reconoce inicial y posterior los activos por derecho propio? Entonces acá tenemos que se basa en la medición inicial del activo de derecho y la medición posterior del derecho de uso. Entonces en la inicial tenemos que prácticamente tener presente el valor del presente de los pagos futuros, la realización o antes de fechas del arrendamiento, los costos directos iniciales y una estimación de costos. En la medición posterior prácticamente ya acá hablamos de la depreciación acumulada y ajustando cualquier medición del pasivo de arrendamiento. ¿Qué diferencia existe en un contrato de servicio y contrato de arrendamiento? Este se transmite a controlar el uso activo identificado en un periodo de tiempo cambiado de contraprestación. El de bajo arrendamiento pues debe ser registrado de manera específica. El arrendamiento tiene derecho a obtener beneficios económicos de uso activo a lo largo del tiempo de periodo, mientras que
¿Qué información debe relevarse? Entonces aquí tenemos que lo que se debe relevar en los estados financieros es la depreciación de los activos, los gastos de intereses por los pasivos de arrendamiento, el gasto relacionado, el gasto relativo de pagos por arrendamiento, ingresos subarrendamientos y salidas de efectivo totales por arrendamientos. ¿Qué información debe revelarse por el arrendador en los estados financieros en los contratos de arrendamiento? Primeramente, se habla de una explicación cuantitativa y cualitativa en el importe de libros de inversión. También se habla de presentar unos resultados de ventas, de presentar también el vencimiento de los pagos por arrendamiento por cobrar y por último los ingresos financieros sobre el arrendamiento. Clasificación. ¿Qué debe clasificar el arrendamiento financiero y arrendamiento operativo? ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos clases de arrendamiento? La clasificación. La clasificación del arrendamiento, ya sea financiero o operativo, depende principalmente de la esencia y no de la transacción y de la forma del contrato. La clasificación se basa si los riesgos y beneficios de la propiedad pasan al arrendatario. Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, el arrendamiento financiero. El arrendador tiene la opción de compra a su valor razonable en su momento. Y en el arrendamiento operativo, el arrendador no transfiere la opción de comprar el activo. Esas son unas principales diferencias que hay entre estas dos clases de arrendamiento. ¿Qué información debe revelar un arrendador en un arrendamiento operativo? Principalmente debe revelar el ingreso de arrendamiento por separado del ingreso relacionado con pago de arrendamiento. También hablamos de la naturaleza de las actividades por arrendamiento del arrendador, las cuales habla de una estrategia de gestión de riesgo, acuerdos de compra, unas garantías de valor residual y por último, en la propiedad, planta y equipo, aparece la NIC 16. En este ejemplo hablamos sobre una clasificación de la bodega. Podemos decir que esta bodega es un arrendamiento financiero, coincide con la vida útil del activo y transfiere los pagos y beneficios. También aparece el terreno. El terreno no contemplarse la opción de compra del contrato, su clasificación es un arrendamiento operativo. Se arrienda en este caso se habla sobre un terreno, un lote. La clasificación, el terreno por lo general tiene una vida útil definida, se transfieren los riesgos y beneficios al finalizar el contrato. Decimos que también no hay una opción de compra, su clasificación es en un arrendamiento operativo. En este caso se habla sobre una oficina, su clasificación es un arrendamiento financiero y se contempla la opción de compra al finalizar el periodo del contrato. El 4 se habla sobre un edificio alrededor de 15 años. Y en este caso se habla sobre el valor razonable del activo se incrementa, en este caso el mayor beneficio para el arrendador, se transfieren los beneficios y riesgos. El contrato no cubre el mayor tiempo de vida útil y es un arrendamiento operativo. En este caso se habla sobre un vehículo, el arrendador reconocerá los costos incurridos para obtener los ingresos a lo largo del contrato. En este caso es un arrendamiento operativo. Y por último, ¿qué son las propiedades de inversión? ¿Cómo se reconocen inicial y posteriormente? Se usa en la producción de bienes o suministro de bienes y servicios, se tiene para obtener rentas, generan unos flujos de efectivos. En su reconocimiento posterior, la gerencia decidirá mediante la política contable y en reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se medirán al costo de adquisición e impuestos.